Hoy en Historia del Perú hablaremos de una de las culturas pre-incas más antiguas, la cultura Vicus. La cultura Vicus se ubica entre las culturas Chavín y Mochica. Cronológicamente se encuentra entre el horizonte temprano y el periodo intermedio temprano, esto es entre el 100 a.C. y 400 después de Cristo. Vicus es el nombre de un cerro ubicado a unos 50 kilómetros de Piura, en las cercanías de Chulucanas, provincia de Morropón, Piura. Este yacimiento arqueológico fue descubierto en 1960 por buscadores de tesoros. De ahí extrajeron millares de piezas de cerámica, piezas de metal, piedras preciosas y algunos artefactos extraños. Profanaron más de 2000 tumbas. Fue una cultura con múltiples manifestaciones culturales que aportaron a otras culturas y de las cuales también aprovecharon el conocimiento adquirido. Los más significantes fueron la cerámica y la metalurgia, y puedes verlo expuesto en los museos del Perú. En los cementerios de la cultura Vicus se observan tumbas profundas, algunas de las cuales alcanzan hasta 10 metros de profundidad. La mayoría de ellas tienen forma de pozos circulares de más o menos metros de diámetro. Estas tumbas terminan en una cámara funeraria sobresalida de un lado, que tiene 2,5 metros de largo, dando así la forma de una bota. Otras tumbas tienen la forma cilíndricas. Esta clase de tumbas se hallan bastante difundidas en la Sierra de Ecuador y Colombia. Lo mismo ocurre con la cerámica, por eso se piensa que la cultura Vicus es una zona de transición entre el norte y el centro andino. Hasta ahora los arqueólogos no han podido ubicar las viviendas de los habitantes de la cultura Vicus, tampoco han hallado restos de osamentas humanas, solo se conocen los tesoros dejados en las tumbas. A falta de pruebas, poco se puede decir sobre esta cultura. Se supone que se dedicaron a la agricultura, irrigando los campos y abonándolos con guano de las islas para mayor producción. Los instrumentos que se utilizaron fueron hechos de cobre. Cultivaron calabazas, zapallos, payar, maíz y frutas. Se habían alimentado con carne de llama, cuy, pato y conejo del monte. Las representaciones en las cerámicas tuvieron techo a dos aguas a causa de las fuertes lluvias que caen en la región. Estaban edificadas sobre un plan rectangular con paredes de quincha, revestidas de barro. Tenían una sola pieza y asemejaban a los palafitos, es decir, estaban construidos sobre estacas para evitar la humedad y la abundancia de parásitos. Algo curioso de la cultura Vicus es que las joyas se destinaban a los hombres y las mujeres se colocaban vestidos sencillos. La cerámica de la cultura Vicus es de apariencia agradable y guarda semejanza con la cerámica Chavín Mochica. Esta cerámica se caracterizaba por los siguientes rasgos: aspecto macizo, tendencia a la escultura realista, representando figuras naturales, humanas, animales, vegetales y hasta espirituales. Forma de recipiente de doble cuerpo y cántaro con asa de gollete estribo. En general, utilizaron varios colores: marrón, amarillo, naranja y rojo. Otro aspecto sobresaliente de la cultura Vicus es la metalurgia. Usaban el oro, plata, cobre, piedras preciosas para crear máscaras, cuentas, discos, collares, pectorales, brazaletes, narigueras, orejeras y otras cosas más. Los llamativos son los pectorales de cobre dorado con discos de oro que brillaban al sol, muchas armas con cobre, tales como porras, estrelladas, jabalines, hachas, pecheras. Por último, confeccionaban instrumentos de trabajo como pinzas de depilar en forma de media luna, cinceles, agujas. Bueno, si te ha gustado esta historia, te invito a suscribirte, dejar tu like. Además, no olvides que puedes ver más videos sobre la cultura peruana que te estaré dejando aquí al final. Yo fui Vidán y nos vemos en otro video historiador.